Abraham nació en Ur durante el periodo llamado Neosumero, alrededor del año 1960 antes de Cristo. Y poco antes de su nacimiento, el país donde vivía Abraham estuvo gobernado por la tercera dinastía, que era la dinastía llamada de Isin y también de Lárzar, que eran dinastías que gobernaban todo el país de Caldea. Ahora, durante los 75 años que Abraham vivió en Ur y también en Harán, luego de salir de Ur y de escuchar el llamado de Dios, el país estuvo bajo el dominio de gobernantes sumeros. Aunque los amorreos, que ya habían dominado la mayor parte de Siria y de Palestina, estaban penetrando en Mesopotamia, hacia el año de 1830 a.C. se fundó una poderosa dinastía, una dinastía babilónica. Y justamente el sexto rey de esa dinastía fue un hombre muy famoso en la historia, llamado el rey Hammurabi, el cual gobernó entre 1728 y 1686. Cuando Abraham entró en Canaán, entró a un país donde la mayoría de los que habitaban allí eran amorreos. Y sin lugar a duda, ese sitio de lo que hoy en día es Canaán o Israel no era un país unificado. Es decir, estaba compuesto por una gran cantidad de pequeñas ciudades y pequeñas ciudades-estado. Es decir, cada ciudad era un estado independiente. Algunos un poco más grandes que otros. Habían reyes y también habían algunos reyesuelos, todos estos de origen amorreo. Por eso era la clase dominante. Pero un país muy importante de la época era Egipto, el cual estaba dominado por la dinastía número 12. Y es posible que ese faraón, el cual casi toma por mujer a Sara, haya sido el faraón Sesostris III, quien gobernaba entonces para la época. El lugar tenía una cultura muy floreciente y había muchas ciudades allí que en corto tiempo pasaron a ser ciudades destruidas por las invasiones de los elamitas, que son justos los que invadieron Sodoma y Gomorra y a los cuales Abraham combatió para liberar a su sobrino Lot. Así que, debido a estas guerras, todo ese territorio estuvo casi deshabitado durante algún tiempo. Y ese fue el momento en el cual Abraham vivió allí. También existen algunos indicios que Sodoma y Gomorra estuvieron justamente en el extremo sur del Mar Muerto y fue para esa época cuando fueron destruidas. Ahora, la vida de Abraham nosotros podemos dividirla en 4 grandes periodos. El primer periodo es antes de entrar en Canaán, es decir, desde que nace en Ur de los Caldeos hasta que cumple 75 años, que es cuando Dios lo llama. La parte número 2 es la peregrinación temprana que él tiene en Canaán hasta el nacimiento de Isaac. Es decir, aproximadamente unos 25 años desde que Abraham llega a Canaán hasta el nacimiento de su hijo Isaac, pasaron unos 25 años. La tercera parte de la vida de Abraham es desde el nacimiento de Isaac hasta la muerte de Sara y el casamiento de su hijo Isaac con Rebeca, unos 40 años. Y la parte final de la historia de Abraham es su vida posterior de anciano, que fueron unos 35 años más. Abraham nació aproximadamente para el año 1950 a.C. y él salió de Harán rumbo a Canaán después de la muerte de su padre. En el año de 1875 a.C.
fue cuando visitó Egipto y estuvo allí por un corto tiempo. Abraham murió aproximadamente para el año 1775 a.C., después de haber vivido en Canaán durante 100 años. El padre de Abraham se llamaba Taré y tuvo dos hijos, Nacor y Harán. Harán era el padre de Lot. La familia de Abraham adoraba dioses paganos, pero también adoraban en medio de ello al verdadero Dios. El destino original de la caravana familiar de Abraham, Tare, Nacor y Lot, era Canaán cuando salieron de Ur. Pero primero se establecieron en Harán, al norte de Mesopotamia, es decir, al norte de Irak. Y aunque no se sabe por cuánto tiempo permanecieron allí, ni tampoco por qué se quedaron en ese lugar, tal vez tenían planes de permanecer lo suficiente como para dar descanso a sus rebaños, o tal vez por la avanzada edad de Taré, que impedía que el grupo prosiguiera el viaje. Además de Nacor, no acompañaba a Abraham ninguna otra persona hacia Canaán. Después de la muerte de su padre, entonces puede implicar que tal vez habían diferentes opiniones sobre abandonar esas ricas tierras de Harán entre sus hermanos por los bellos pastos que habían para los ganados. Así que tal vez hubo una opinión dividida entre los hermanos, de tal forma que ellos decidieron no acompañar a Abraham hasta Canaán, sino quedarse en Harán. Así que a Abraham se le repitió la orden y entonces él toma consigo a su sobrino Lot, que decide irse con él, y salió para Harán, hacia Canaán. Aparentemente ellos dos habían acumulado una considerable suma de bienes y de ganados y de muchos esclavos y de muchos sirvientes. Durante 25 años que transcurrieron entre la entrada a la tierra de Canaán y el nacimiento de Isaac, la familia patriarcal se mudó de un lugar para otro. Estuvieron en Siquem, que fue el primer lugar donde se asentaron, según Génesis 12:6. Viajaron hacia el sur de Betel, de allí luego fueron al Negev y finalmente a Egipto, y luego regresaron de nuevo al Negev. Posteriormente pasaron a Betel. Y finalmente entonces se asentaron en Manre, que queda cerca a Hebrón, donde permanecieron la mayor parte de su periodo de peregrinación. No mucho antes del nacimiento de Isaac, Abraham peregrinó otra vez hacia el Negev y habitó como forastero en Gerar. El viaje a Egipto aparentemente se realizó no mucho después de la entrada de Abraham a Canaán. Y la sequía y el hambre que periódicamente sufrían los habitantes de Palestina, entonces lo impulsaron a buscar alimento en un país donde por lo general había abundancia a pesar de que casi no llovía. Y ese es Egipto. Durante su permanencia en Manre, Dios renovó su pacto con Abraham e instituyó el reto de la circuncisión como una señal del pacto que encontramos en Génesis 17. Más tarde el Señor le apareció en forma de un caminante, como nosotros lo sabemos, y le renovó entonces la promesa de un hijo y un heredero. En la misma ocasión también se le reveló que se iba a destruir Sodoma y sus ciudades vecinas, lo que ocurrió justamente al día siguiente. Poco después de este acontecimiento, la familia patriarcal se mudó a Gerar, donde Abraham otra vez alegó que Sara era su hermana y no su esposa. No mucho después de la mudanza a Gerar, nació Isaac, como lo dice Génesis el capítulo 21 del versículo 1. Y las fricciones entre Sara y Agar aumentaron sin duda acerca de quién debía ser el heredero, lo cual derivó en la expulsión definitiva de Agar e Ismael del hogar. Y Abraham permaneció en Gerar y en Bérseba hasta que Isaac llegó justamente a la juventud.
Se pasan por alto entonces y en silencio unos 17 años tranquilos, hasta que Isaac llega a los 17, era ya un joven. 20 años había cumplido Isaac. Es decir, han pasado 17 años desde que Abraham recibió de Dios el último mensaje que se registra súbitamente de que iba a visitar, ¿no?, a Sara. Y es entonces cuando de nuevo el Señor consideró convenientemente probar la fe del patriarca por medio de una prueba tremenda. Si hubiera soportado la primera prueba, si hubiera guardado con paciencia que la promesa de Dios se cumpliera en Sara y no hubiera tomado a Agar por su esposa, no habría sometido entonces Dios a Abraham a esta segunda prueba, que fue una prueba muy dura, la cual el Señor le ordenó: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete al monte Moria y ofrécelo allí. Para que Abraham pudiese alcanzar una norma muy alta, Dios le sometió entonces a esta prueba, la mayor que se le haya impuesto jamás a un hombre alguno. Y en una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Y es entonces cuando nos encontramos en este punto de la historia en el cual a Abraham le nace un hijo y con el corto tiempo se le hace una prueba tremenda por parte de Dios. Esta es pues el contexto histórico de la historia de Abraham. Que el Señor les bendiga.